Buenos días. Vamos a empezar la segunda jornada del Congreso. En nombre de la organización, deseo que hayáis descansado bien y en nombre particular también que no hayáis desayunado mucho, porque creo que viene un plato fuerte del Congreso, sin duda alguna, ¿no? Tengo el honor de presentar a José María Esquirol Calaf. Él es filósofo, ensayista y catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Dirige el grupo de investigación Aporia, cuyo campo de estudio se centra en la filosofía contemporánea y, más concretamente, en la relación entre filosofía y psiquiatría. José María Esquirol ha elaborado una propuesta filosófica propia que ha distinguido como filosofía de la proximidad, algo que creo que en la disciplina nos va a ayudar mucho. Se trata de una antropología filosófica con resonancias socráticas y franciscanas, expresada mediante un lenguaje muy próximo a la experiencia y en intenso diálogo con autores contemporáneos. Es autor de múltiples libros, reconocidos en este campo, los cuales conforman toda su propuesta filosófica, que ha ido desgranando a lo largo de su trabajo como docente y como filósofo. Es destacable La resistencia íntima, porque fue un libro por el cual ha obtenido bastantes premios. El Premio Ciudad de Barcelona en el año 2015, el Premio Nacional de Ensayo en el año 2016, que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, yo quería destacar otros dos libros. El más reciente, La Escuela del Alma, de la forma de educar a la manera de vivir. Creo que los títulos son sobradamente explícitos y pienso que es un libro extraordinariamente interesante e inspirador para educadores, para educadoras, para madres y para padres. Y un libro muy recomendable que yo aprecio mucho y que creo que la educación social también nos inspira y nos ayuda, que es Humano más humano, una antropología de la herida infinita. Creo que los títulos de sus libros le presentan sobradamente y le vamos a dar ahora paso a su ponencia y haremos como hicimos ayer también, ¿no? Contamos unos 50 minutos más o menos de exposición y luego pues 10-15 minutos para poder establecer un diálogo ágil de cuestiones que le queráis preguntar o que queráis comentar. Muchas gracias, José María. Adelante. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Durante este rato voy a intentar compartir una reflexión con todos vosotros, con todas vosotras, que intenta explicar o explicitar el título que anticipé para este encuentro. El título dice así: aquí, justo aquí, la compañía y el mundo. Aquí, justo aquí, la compañía y el mundo. Hacer compañía, o sea, aquí, justo aquí, hacer compañía y hacer mundo. Estas dos acciones, hacer compañía y hacer mundo, tienen esencialmente que ver con el gesto educativo. Y se trata de dos acciones, hacer compañía, hacer mundo, que tienen un denominador común. En ambos casos, la clave está en juntar. Y precisamente juntar bien es la definición de poesía. La poesía consiste precisamente en juntar bien, es el arte de juntar. Es cierto que vinculamos poesía con el arte de juntar bien las palabras, pero la poesía es en general el arte de juntar bien lo que sea, de juntarlo bien. En realidad ya no haría falta ni siquiera decir juntar bien, porque bien se presupone, es decir, si se junta bien, si no es que no se junta, se hace otra cosa. Juntar bien las palabras, juntar bien las personas o simplemente juntar las personas y juntar las cosas. Juntar bien las cosas es hacer compañía, tiene que ver con la fraternidad, y juntar bien las cosas tiene que ver con hacer mundo, tiene que ver con
crear más mundo en el mundo. Y esto es un poco lo que voy a intentar explicar. Entiendo que la situación humana fundamental, eso que a veces algunos autores han llamado desde hace mucho tiempo la condición humana, yo prefiero situación humana fundamental, pero bueno, es equivalente. Entiendo, digo, la situación humana fundamental como una situación de intemperie. En esta imagen, que a la vez es un concepto, intemperie, una imagen que es también un concepto, entiendo que cada persona humana es como una pequeña vertical precaria definida sobre la horizontalidad de la Tierra. Cada uno de nosotros es una pequeña vertical precaria, es decir, débil, que se define esta verticalidad sobre la horizontalidad de la Tierra. Esta pequeña vertical no es solo física, no es solo una verticalidad física, sino que es una verticalidad de toda índole, es decir, es una verticalidad, podríamos decir, anímica, espiritual, existencial, como queráis. Esta misma imagen de la verticalidad precaria puede también expresarse como una soledad. Es decir, cada uno de nosotros es una soledad. Es una soledad, es decir, no es que sea una situación provisional o puntual, circunstancial de soledad. A veces decimos, pues estoy solo, ¿no? O me encuentro solo. Pero no estoy hablando de una situación concreta, no estoy hablando de una circunstancia particular, sino que estoy hablando de lo básico, lo fundamental. Y en lo fundamental no es que estemos solos, sino que somos solos. Somos, cada uno de nosotros, una soledad. Alguien solo en la intemperie. Alguien solo en la intemperie. Eso, esta insistencia en el hecho de que somos una soledad, esta insistencia, tiene que ver con el hecho de que entiendo que el ser humano no es parte de una totalidad, Es decir, en cierto modo, sí que podemos admitir perfectísimamente que el ser humano, entre comillas, forma parte de la sociedad. Es una parte del mundo. Es un ser, digamos, de la naturaleza, forma parte de la naturaleza. Pero todas estas pertenencias a la sociedad, a la naturaleza, al mundo, a lo que sea, en cierto modo son secundarias. Lo importante, lo más importante, lo más radical, lo más básico, es el hecho de que cada uno es alguien. Y alguien significa otro uno, es decir, una separación. No voy a desarrollar este punto, que merecería evidentemente desarrollarse, simplemente lo estoy anunciando, estoy diciendo que cada uno de nosotros, cada ser humano, es una soledad, lo que significa que es una especie de separación, es decir, el humano es el que está separado. Y por lo tanto no es una parte de, porque cuando se entiende que algo o alguien es una parte de, ya no hay propiamente un alguien, sino simplemente una parte de. Un miembro de la sociedad. Bueno, no. Mi mano sí que es algo que está perfectamente unido a mi cuerpo. Mi mano es una parte de mi cuerpo. Eso sí, pero la persona humana no es una parte de la sociedad de la misma manera que mi mano es una parte de mi cuerpo.
Eso es lo que estoy diciendo. Eso significa que las pertenencias a las totalidades han de relativizarse. Es decir, no es que no se puedan tener en cuenta, y evidentemente las tenemos en cuenta, pero hay que relativizarlas. Que es lo mismo que decir que las pertenencias sistémicas hay que relativizarlas. Es importante el sistema, es decir, la estructura. Sí, claro, ¿quién va a negarlo? Pero no es lo más importante. Lo sistémico no explica el hecho de que haya alguien que merezca un nombre. No lo explica, jamás lo va a explicar. ¿Por qué? Porque hay algo así como una especie de creación ex nihilo, es decir, cada uno de nosotros viene, en cierto modo, de la nada. Es decir, es precisamente por este motivo es alguien. Esto que estoy diciendo no es en absoluto es una reivindicación del individualismo, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque este acento puesto en la soledad que cada uno de nosotros somos es lo que explica, es lo que permite entender que el gesto humano, más humano de todos los gestos, es el de hacernos compañía. Es decir, nos hacemos compañía. Compartimos nuestra soledad, ¿no? Y esto es la compañía. Es decir, en realidad el ser humano es el ser de relaciones auténticas, relaciones fuertes, porque una relación fuerte no es la que se da en la totalidad. Es decir, en la totalidad oceánica, las gotas no están relacionadas, porque la relación significa un puente. Una relación es un puente, un vínculo entre alguien y otro alguien. Este vínculo. Solo si hay separación, solo si hay esta soledad existencial, se entiende que puede haber propiamente una relación. La relación es un puente entre soledades, entre verticalidades, por decirlo de otro modo, entre verticalidades. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la soledad que somos no es lo contrario de la compañía, sino que es precisamente la condición de posibilidad de la compañía. Es porque se da esta separación, esta soledad existencial, que es posible crear vínculos, que es posible relacionarnos, que es posible la amistad, que es posible el amor, que es posible el compañerismo, que es posible el estar al lado de. Esa es una expresión que me gusta mucho, estar al lado de. ¿Por qué esto es tan importante? Porque siendo pequeñas verticales precarias, nadie se sostiene en pie solo. Nadie se sostiene en pie solo. Es decir, estas soledades que somos, estas pequeñas verticalidades que somos, son, en cierto modo, intrínsecamente necesitadas de el apoyo de los demás. Tener a alguien al lado, ¿no? Es decir, la compañía, el cuidado del otro, la memoria del otro, el recuerdo del otro, el contar con el otro, es imprescindible. Nadie se sostiene en pie solo. Ocurre, sin embargo, y esto lo saben ustedes, o lo sabéis vosotros y vosotras mejor que yo, que a veces la dificultad, a veces la debilidad y la dificultad se incrementan. Es decir, esta precariedad, esta debilidad de la que estoy hablando puede incrementarse muchísimo. Puede incrementarse, por ejemplo, por temas de enfermedad. Es decir, alguien literalmente puede estar enfermo. Enfermo significa literalmente no fermo. Es decir, fijaos en las palabras. Es decir, enfermo significa no firme.
¿Qué firmeza? No solo una firmeza física, es también anímica. Pues es lo que indica la palabra, lo que revela la palabra es que a veces se incrementa. No es que no la hubiera esta debilidad, esta dificultad, la había, pero se incrementa. Se puede incrementar por la enfermedad, se puede incrementar por la pobreza, por la miseria, por la exclusión, evidentemente. Son factores sociales que hacen que la debilidad de base se multiplique, se acentúe. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya siempre necesitamos de los demás, pero cuando ocurren estas situaciones en donde la dificultad se incrementa, la ayuda es todavía más necesaria. O sea, se necesita más de los demás. O sea, no es que antes no se necesitara del cuidado y de la compañía, pero en estas situaciones el gesto médico, que en cierto modo es el mismo que el gesto pedagógico, el gesto médico y el gesto pedagógico coinciden, porque médico significa lo que cuida y cura. Entonces, el gesto médico es evidentemente también un gesto pedagógico y al revés. Voy a hablar, por lo tanto, ahora un rato de las características más específicas de lo que solemos llamar el gesto pedagógico. Gesto es lo mismo que acción, ¿eh? La acción pedagógica, el gesto pedagógico. O sea, voy ahora a intentar concretar de qué modo este esquema general que más o menos acabo de presentar se reproduce en lo que llamamos el ámbito pedagógico. Ahí de lo que se trata es evidentemente de la relación entre un perfil, una persona que podemos llamar pues maestro, maestra, docente, enseñante, lo que sea, educador, por supuesto. El nombre no hace la cosa, o sea, lo que hace la cosa es el gesto. Entonces, el nombre puede variar. El caso es que hay alguien que se dirige a otra persona o a otras personas, para hacer ¿qué? Para hacer algo así, es decir, esto es una manera de describirlo, evidentemente hay muchas otras, pero esta persona se dirige a otra o a otras para decirles algo así como mirad, esto merece la pena. Mirad, o sea, el gesto, la acción pedagógica es una acción que se bifurca en el sentido de que por una parte está el mundo y por otra parte están los demás. Eso es un gesto que en principio se dirige a los demás, es decir, alguien se dirige a otra persona o a otras personas. El docente se dirige a los alumnos, a los estudiantes, a lo que sea, a los jóvenes. O sea, hay alguien que se dirige a otras personas. Este dirigirse hacia es con motivo de lo que decía antes. ¿Con motivo de qué? Pues de una atención. O sea, alguien presta atención a otras personas, intenta, en cierto modo, crear una relación que es de cuidado. Es decir, quiere cuidar, alguien quiere cuidar. Cuidar es lo mismo que ayudar, es decir, utilizo la palabra cuidar en sentido amplio y en cierto modo vago. Cuidar, ayudar, alguien quiere ayudar a otras personas, y por lo tanto se dirige a ellas. Pero ¿cómo se dirige a ellas? Pues se dirige a ellas, en cierto modo, haciendo literalmente señas hacia el mundo. Es decir, y una persona se dirige a otras personas y hace señas hacia el mundo. Sí, porque esto es hacer señas hacia el mundo, es lo que significa literalmente enseñar. Enseñar es justamente eso. Enseñar es hacer una señal, es decir, mira, esto vale la pena. Lo que sea.
lo que sea del mundo, es decir, de todo, lo que sea de todo. Digamos, cosas vinculadas o aspectos de lo que decía antes, el mundo natural, o aspectos relacionados con la creación de mundo que ya estamos haciendo. Es decir, uno puede hacer señas hacia una especie animal, o puede hacer señas hacia una composición musical, hacia una canción, hacia la letra de una canción. Es decir, esto es lo mismo. Es decir, las canciones y los animales y el cielo y la tierra, todo eso es el mundo. Todo es el mundo. Y alguien hace señas hacia qué, hacia aquello que cree que vale la pena, esto de valer la pena, es decir, algo que vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque en cierto modo tiene hondura y belleza. O sea, se hace señas a lo que vale la pena. ¿Y qué vale la pena? Lo bello y lo profundo. Lo bello y lo profundo, que a menudo coinciden. ¿Por qué se hace señas hacia lo bello y lo profundo? Pues porque lo bello y lo profundo alimentan al ser humano, o sea, alimentan a la persona, nutren a la persona, literalmente la refuerzan, le dan fuerza, la alimentan, le dan fuerza. Y esto es de lo que se trata de dar fuerza a las personas, dar alimento a las personas, para que de este modo puedan enfrentarse a la dificultad de la vida, a esa intemperie de la que hablaba al principio. La metáfora más utilizada en este caso, en el mundo educativo, es la del camino, y es pertinente, absolutamente pertinente. Cada persona, decía antes, es una pequeña vertical. Cada persona, decía antes también, es una soledad existencial. Podría decir a continuación, cada persona es un inicio, es un inicio. Es alguien que empieza absolutamente, alguien que empieza. Y obviamente quien empieza tiene que continuar, debe continuar, en el mejor de los casos. Y continuar es hacer camino. Quien empieza tiene que hacer camino. ¿Qué es la educación? Pues un gesto que intenta ayudar a que cada persona encuentre un buen camino para vivir. Que cada persona, que es un inicio, que no es una parte de una totalidad, que es un inicio, encuentre un buen camino para vivir. Entonces, ayudar a encontrar un buen camino. Cuando alguien hace señas hacia las cosas del mundo es porque cree que estas señas, estas indicaciones, literalmente estas indicaciones, lo son de cosas que pueden ayudar a que las personas, cada una, encuentre un buen camino, que encuentre un buen camino para vivir. Bien. Si este descrito de esta manera o de otra manera, digamos, equivalente, si este es el gesto educativo fundamental, entonces hay que darse cuenta, hay que subrayar algo que ahí, en ese gesto, ya es inherente, ya es esencial. ¿Qué? Pues que se trata de un gesto que requiere y al mismo tiempo requiere y expresa paz. Expresa paz. Es decir, dirigirse a alguien para decirle, mira, esto merece la pena, solo puede hacerse en una situación de paz, una situación amable, una situación, digámoslo así, de compañerismo, una situación de respeto, ¿no? Porque no tiene que ver con la competencia, no tiene que ver con la lucha, no tiene que ver con el enfrentamiento, en absoluto. Se trata de compartir la belleza de las cosas del mundo, que no se agota, es decir, la belleza de las cosas y la hondura no se agota, es un bien inagotable. Hay bienes que llevan a la competición, ¿no? y a la competencia y también al conflicto, porque no pueden partirse, o si lo posee uno, no lo puede poseer otro. Sin embargo, la belleza es un bien que se puede compartir perfectamente, es decir, que no
aunque seamos muchos gozando de una puesta de sol, pues la puesta de sol no se gasta. Casi que lo contrario, es decir, que la belleza, cuando se comparte, en cierto modo, incluso se incrementa, ¿no? Esto es una gran cosa. Y este es el motivo por el cual, o uno, no es el único, es uno de los motivos por los cuales este gesto educativo, esta acción educativa, solo puede darse en una situación de amabilidad, una situación de compañerismo, ¿no? Donde somos capaces de ir juntos a compartir algo bonito. Por eso digo que el principio fundamental de esta situación educativa es, sobre todo, no hacer daño. Sobre todo, casi que se tiene que decir, parece que es una formulación negativa, es decir, sobre todo no hacer daño, parece negativo, no hacer daño, pero no, en el fondo es positivo, porque sobre todo no hacer daño significa ir con cuidado de no hacer daño, es decir, procurar no hacer daño. Y procurar no hacer daño ya es hacer el bien, es mucho. O sea, procurar no hacer daño es no pisar al que tienes al lado, no menospreciar a nadie, no dejar a nadie atrás, o sea, es realmente estar atento a que nadie en esa situación lo pase mal. Cuando hay alguien que lo pasa mal, cuando hay violencia, dicho de otro modo, cuando hay algún tipo de frialdad, de indiferencia, entonces es como si en ese momento pues, el gesto educativo ya desapareciera. O sea, no, la escuela o lo que sea, o sea, desaparece en el momento en que precisamente aparece la violencia. Violencia y gesto educativo son absolutamente incompatibles, no pueden coexistir de ningún modo. Esto es lo prioritario. De modo que en este gesto educativo lo importante es entre todos, entre quien hace señas, pero también los que son los receptores de estas señas, entre todos lo importante es darse cuenta de que ese gesto requiere de la generación de calidez, es decir, de amabilidad. Eso no significa que no se puedan, evidentemente, reconocer las diferencias. Es decir, que hay alguien, a veces este alguien es más mayor, es decir, pero a veces no. Pero bueno, hay alguien que a veces es más mayor o tiene más experiencia o lo que sea. Y otras personas que son a veces más jóvenes, a veces con menos experiencia, y por tanto ahí hay la posibilidad de reconocer una diferencia, es decir, reconocer que alguien es un buen profesor es buena cosa, es buena cosa, ¿no? Es algo bonito, pero este reconocimiento de la diferencia imprescindible no anula en absoluto o no es incompatible, eso sí que no es incompatible con el considerar que, en cierto modo, todos estamos en el mismo nivel. Por eso, al principio, vuelvo a la imagen inicial, todos somos, cada uno de nosotros, una pequeña vertical precaria definida sobre la horizontalidad de la Tierra. Y nadie está por encima de nadie. Todos, cada uno de nosotros es una pequeña vertical precaria, es una soledad, y estamos así, todos en el mismo nivel. En ese nivel, sin embargo, digo, se pueden reconocer las diferencias. Por supuesto que sí, por supuesto, y este reconocimiento es buena cosa, pero estamos unos al lado de los otros, es decir, estamos al lado, no por encima. Hay un texto que me gusta muchísimo, hago solo una mención, hay un texto como ven, no estoy citando muchos autores, no hace falta para decir estas cosas tan fundamentales, no hace falta estar citando, pero bueno, hay un texto de Nietzsche, de ese libro tan conocido suyo, muy citado, menos leído, o no tan leído como citado, así habló Zaratustra. Hay un pequeño capítulo
un pequeño capítulo que me encanta porque es un capítulo, todos los capítulos son breves, son capítulos muy cortitos, y este es uno que se titula El mendigo voluntario. El mendigo voluntario es un fragmento, bueno, un pequeño texto en el que Nietzsche se imagina un encuentro. Se imagina un encuentro entre quién y quién. Se imagina un encuentro entre Zaratustra, que es como una especie de profeta, es como su portavoz, ¿no? El portavoz, en cierto modo. Se imagina un encuentro entre Zaratustra, el profeta, y un mendigo. ¿No? Este mendigo no tiene nombre, o sea, no se le menciona por el nombre, pero es Francisco de Asís. O sea, es Francisco de Asís claramente. Porque Nietzsche ya había leído en su momento ya había leído algunas biografías de Francisco de Asís, y ahí lo que se cuenta en ese fragmento tiene que ver con algunas anécdotas atribuidas a Francisco claramente. Pero, digo, no se le menciona por el nombre, se dice simplemente el mendigo voluntario. ¿Y qué ocurre en ese encuentro? Pues que al principio Nietzsche dice, bueno, estaba Zaratustra en su cabaña y oyó un ruido. Bueno, Zaratustra vivía en la montaña en una cabaña y oyó un ruido extraño fuera. Salió y desde la puerta de su cabaña, no muy lejos, vio a un rebaño de vacas, que estaban todas en círculo, un rebaño de vacas todas en círculo, y como viniendo del centro de este círculo se oían como unas voces o se oía algo, ¿no? Entonces Zaratustra, pues intrigado por lo que estaba ocurriendo ahí con ese rebaño de vacas, se dirigió hacia él, y cuando se estaba acercando, las vacas no se inmutaron. O sea, Francisco se estaba acercando y las vacas estaban todas igualmente atentas a lo que ocurría en el centro de ese círculo. Y eso me lo invento yo digo, pues yo creo que Zaratustra ya empezó a inquietarse todavía más porque cómo es que ninguna vaca se giró para atender esa venida, o sea, la presencia de Zaratustra. Bueno, el caso es que no se inmutaron las vacas porque estaban todas ellas atentas a una persona pequeña que estaba en el centro y que les hablaba, que era Francisco, porque Francisco era muy amigo de los animales. Entonces, Francisco estaba en el centro. Imaginad la situación, es como una cena plástica, casi teatral, todas las vacas atendiendo a un pequeño hombre que les estaba hablando, ¿no? Todas las vacas muy atentas. Entonces, en realidad, el hombre, Francisco, no les estaba echando un sermón, sino que les estaba preguntando algo. Francisco les estaba preguntando a las vacas dónde estaba la felicidad. Y en ese momento, pero sin embargo las vacas le escuchaban muy atentamente. O sea, Francisco estaba interrogando a las vacas, pero las vacas le escuchaban muy atentamente. En ese momento, pues llega Zaratustra y bueno, se produce como una interrupción de aquella situación. Al principio, pues Francisco dice, bueno, lástima que hayas venido ahora porque justo en ese momento las vacas estaban a punto de responder a mi pregunta. pero inmediatamente ya la situación es de mucha amabilidad. Es decir, es curioso que se produce un encuentro entre dos personas, Zaratustra y el mendigo, y ya al cabo de poco se reconocen una a otra, y se tratan muy bien. Zaratustra dice, sí, claro, ya sé quién eres tú eres aquel que viene de una buena familia, pero que lo dejó todo para ir con los pobres, pero luego incluso los pobres te rechazaron y tal, tuviste problemas y tal. Bueno,
Y por su parte, Francisco también elogia a Zaratustra. O sea, hay una conversación bonita, muy bonita entre los dos, ¿eh? Uno al lado del otro, una conversación muy bonita. Pero hay un momento en el que, precisamente como culminación de este buen encuentro, pues Zaratustra le dice: mira, sube a mi cabaña, que yo ahora vengo, que tengo que hacer un par de cosas y vengo enseguida, entonces seguiremos nuestra conversación en mi cabaña. Es decir, que Zaratustra se muestra hospitalario, muy hospitalario. Y Francisco, en ese momento, pues cuando recibe esta invitación, todavía le elogia más a Zaratustra. Dice: es que tú sí que eres buena persona. Y en ese momento se produce una inflexión. Y de repente, Zaratustra se enfada muchísimo y coge su bastón y quiere pegar a pobre Francisco, ¿no? Y Francisco, que es un hombre pacífico, se va. Se va. Y se termina el capítulo. Y yo pensé, bueno, esto es un mal final, ¿no? Para un encuentro tan bonito es un mal final. Y me atreví a plantear otro final de ese capítulo, ¿no? Yo pensé, a ver qué van a decir los nietzscheanos, porque hay muchos nietzscheanos por este mundo, ¿no? Pero no me han dicho nada, la verdad es que no. Bueno, ahora no voy a entrar en cómo planteé este final, pero simplemente es... o sea, ¿cómo es que he recordado esta anécdota cuando estaba explicando lo de la horizontalidad, que todos estamos en el mismo, pero que sin embargo el reconocimiento es buena cosa? Lo que yo creo que ocurrió ahí, es decir, no, esto no es una corrección de Nietzsche en absoluto, simplemente es un juego en el que cada uno hace lo que quiere hacer para resaltar lo que quiere resaltar. Entonces, lo que hace Nietzsche está perfectamente bien, pero también podría haber estado bien otra cosa. Entonces, ¿por qué creo yo que Nietzsche hace que Zaratustra se enfade? Es decir, ¿por qué de repente se enfada? ¿Por qué de repente se enfada? Pues se enfada, Zaratustra se enfada mucho porque en ese momento ve en la actitud del mendigo, de Francisco, ve en esa actitud una actitud de submisión. Entiende que Francisco se está como rebajando, sometiéndose. Y eso a él no le gusta nada. Es decir, esta especie de empequecimiento de uno mismo, ¿no? Esta especie de humildad. A Nietzsche, Zaratustra, no le va bien, no le gusta en absoluto. Pero lo que yo pienso es que en esa situación el mendigo en absoluto se humilló, en absoluto se rebajó, no se rebajó. O mejor dicho, no se rebajó de la manera como cree Nietzsche Zaratustra que se rebajó. ¿Por qué? Pues porque la actitud franciscana, es decir, el espíritu de Francisco es verlo todo al lado. Es decir, Francisco mira a su alrededor, y ¿qué ve? Solo ve hermanos y hermanas. Es decir, la actitud franciscana es una actitud de horizontalidad. Es decir, él está en la horizontalidad y crea horizontalidad. O sea, es no ver a nadie ni a nada, a nadie y a nada por debajo o por encima, sino a todas las cosas y a todas las personas como estando al lado. Y este es el motivo por el cual Francisco, que escribió muy poco, pero tiene un poema precioso que se titula, bueno, a veces lo llaman el canto del hermano Sol, pues el canto de las criaturas, en donde habla, pues eso, del agua, del fuego y de la tierra, como animales. Perdón, como hermanos, todo como hermanos, todo como hermanos. Y hermano significa el que está ahí, al lado, ¿no? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo es que en la base de la actitud y del gesto y de la acción pedagógica está esta fraternidad de base, esta fraternidad, esta horizontalidad.
Está y se promueve, es decir, que no puede ser de otro modo. Si es de otro modo es que el gesto ya está hipotecado, ya no es un gesto como debería ser, es algo que ya chirría, ya no es lo que debería. A eso, precisamente a eso, lo podemos llamar perfectísimamente, en realidad es la definición de la fraternidad. La fraternidad, ¿qué es la fraternidad? Es tú y yo, tú y yo, tú y yo. Esta ahí es la vinculación, es lo que decíamos al principio. Es decir, ¿por qué hay algo así como fraternidad? Por lo mismo, la fraternidad es una expresión de la compañía. Compañía y fraternidad es lo mismo, en cierto modo. Entonces, ¿qué es la fraternidad? Pues las vinculaciones, o sea, el hecho de que uno pueda vincularse a otro como casi como hermano, casi como hermano. Esto es un poco lo que significa la fraternidad. Es decir, es la creación es a la vez el reconocimiento de una fraternidad de base y la creación de una fraternidad sobre la fraternidad. Es decir, es el incremento del puente, es el incremento, es la consolidación del puente, de los vínculos. Fijaos una vez más en la bondad o la revelación de ciertas palabras. Decimos nosotros, ¿no? Nosotros es una maravilla, porque es la palabra, digo, la palabra es bonita, es muy bonita, me gusta muchísimo. Literalmente es nosotros significa nos, yo, nos y otros. Nos, otros. ¿Veis? Nos, otros. Nos es yo y los otros. Esto es nosotros. Yo y los otros. Desde este punto de vista, el vosotros ya está contenido en el nosotros. No es que estemos nosotros y luego vosotros, sino que el nosotros ya contiene el vosotros, porque vosotros significa simplemente vos, es decir, tú y los otros. Pero tú y los otros ya están en... O sea, nosotros es una palabra que se acuña en esta fraternidad de base. O sea, no tiene otro sentido que el de esta fraternidad. Esta fraternidad es algo que se contagia, no se enseña, en verdad. Sobre todo se contagia. No digo se enseña, también se puede enseñar, en cierto modo, pero lo importante es el contagio. Es decir, no es tanto lo que podríamos decir la teoría. Hoy, uno de los problemas del mundo académico es un exceso de verborrea teórica desconectada de la vida. Un exceso de verborrea teórica desconectada de la vida. Es uno de los problemas del mundo universitario. No el único, pero uno de los más preocupantes. La fraternidad se contagia. Es decir, si una persona es pacífica y, digamos, irradia paz a su alrededor, ¿no? Entonces, que hoy haya muchos estudios de mediación, está muy bien. Estudios de mediación, ¿no? Está muy bien. Pero lo más importante no son los estudios de mediación, sino el ser pacífico. O sea, no es saber muchas cosas sobre la paz, sino ser pacífico. Son cosas diferentes, muy diferentes. Y lo prioritario para el gesto educativo es ser pacífico. Esto también es franciscano. O sea, Francisco recomendaba a sus amigos sed pacíficos, sed pacíficos. No les decía haced muchos sermones sobre la paz. No les interpelaba para que elaboraran muchos discursos sobre la paz, sino les interpelaba para que fuesen más pacíficos, porque ahí está la fecundidad. Es en este sentido, pues, con el que hablo de la capacidad de ser poetas de fraternidad. Es decir, el gesto educativo en sí mismo contiene el ser poeta de fraternidad, en sí mismo. Y luego, ahora aquí voy a ser mucho más breve, como decía, hay una
coincidencia, hay un mínimo común denominador entre ser poeta de fraternidad, que significa básicamente juntar las personas, ser poeta de fraternidad y ser poeta de mundo. ¿Qué significa ser poeta de mundo? En realidad, esto también está contenido en el gesto educativo. Es decir, cuando alguien dice, mira, esto vale la pena, esto del mundo, lo que sea del mundo, lo que sea, ¿qué es? Antes decía, lo bello y lo profundo. Pero lo bello y lo profundo no es solo aquello que está, en algunos casos, por ejemplo, en los museos. O sea, la belleza está en los museos, claro que está en los museos, pero está sobre todo en la vida cotidiana. Y el arte, sí, también está en los museos, pero está también, sobre todo, en la vida cotidiana. Cuando hay gente que hace las cosas bien, hacer las cosas bien, es decir, hacer buen pan, cultivar bien la tierra, tratar bien a las personas en una tienda del mercado, todo eso es arte. Es arte mayúsculo. Y eso también se enseña, es decir, esto también se puede señalar. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo tan sencillo como eso, que el ser humano es capaz de celebrar la belleza y la hondura de las cosas. Celebramos la belleza y la hondura de las cosas del mundo, evidentemente. Es decir, eso tiene lo que se entiende como un carácter contemplativo. Es decir, el ser humano contempla la belleza, es capaz de celebrar la belleza que se le da, que se le presenta. Pero he aquí que la belleza que contemplamos da pie o suele generar en cada uno de nosotros la posibilidad de uno mismo implicarse en esa generación de belleza. Y esto es lo que significa el gesto educativo. Es decir, el gesto educativo, vuelvo a lo mismo, dice, mirad, esto vale la pena. Porque esto alimenta a las personas. Pero este alimento no es algo precisamente que se quede sin ningún tipo de resultado. Todo lo contrario. Se entiende que cuando las personas se alimentan bien, van a hacer un buen camino. ¿Y qué significa un buen camino? Pues un camino en el que se va a llegar a un punto de fecundidad, porque eso es lo que significa un buen camino y lo que significa en definitiva la madurez humana. Es decir, hablamos de que en el mejor de los casos las personas maduran. Y el gesto educativo ayuda a las personas a que maduren. Es lo mismo que maduren, que hagan un buen camino, es lo mismo, es equivalente. ¿Qué significa madurez? Pues madurez significa capacidad de dar fruto. Es decir, que si no se da algo, si no se genera algo, no hay madurez. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que, lo que decía antes, la contemplación del mundo, de las cosas bonitas del mundo, conecta con la generación, con la efectuación, con la producción, con el hacer cosas también bonitas. Con hacer cosas, es decir, hacer cosas. ¿Y qué significa hacer cosas bonitas? Pues hacer más mundo, digo yo. O sea, hacer más mundo en el mundo. Porque mundo es una palabra también muy bonita, muy reveladora en ella misma. Mundo significa lo ordenado, lo armonioso. Mundo significa lo ordenado, lo armonioso, lo bello y lo justo. Es decir, la misma justicia, es decir, la idea de justicia, porque justicia tiene que ver con armonía, es decir, la justicia tiene que ver con lo que se ajusta, es decir, lo que se aviene, lo que se coordina bien, lo que se articula bien, ¿no? Esto es la justicia. Entonces, la persona que hace las cosas bien está creando más mundo, está haciendo más mundo en el mundo. Es decir, está incrementando la belleza del mundo, está incrementando la cosmicidad del mundo. También se puede utilizar la palabra un poco más técnica, pero tampoco demasiado. Cada uno de nosotros es un ser cosmopoyético, es decir, capaz de elaborar cosmos, cosmicidad. Bien. Fijaos, ahí también... o sea, no es que esto no es un juego de etimología en absoluto, es simplemente que hay algunas palabras
hay palabras que tienen en sí mismas o llevan en ellas mismas o son ellas mismas una imagen y esa imagen es muy reveladora. Entonces, fijaos qué ocurre. El ser humano es capaz de crear más mundo en el mundo, pero obviamente es capaz de todo lo contrario. Es decir, es capaz de destruir el mundo, de hacer que haya menos belleza. ¿Y eso qué significa? Destruir, básicamente, es destruir todo. Es decir, puede ser poeta de fraternidad, pero puede ser también hacedor de mucha violencia, autor de mucha violencia. O sea, es justo lo contrario. En lugar de crear vínculos entre las personas, pues pisar a las personas o cortar los vínculos entre las personas. Y lo mismo con el mundo. Es decir, uno puede crear más mundo en el mundo o puede destruir el mundo. ¿Cómo? Ensuciando el mundo. Es decir, fijaos, haciendo el mundo más inmundo. Inmundo. Inmundo significa justamente lo contrario del mundo. Pues es inmundo, no mundo. Y hablamos de inmundicia. Inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? El no mundo. Bien. Pues casi que aquí voy a terminar. O sea, subrayando lo que estaba haciendo ahora, esta especie de mínimo común denominador entre ser poeta de fraternidad y ser poeta de mundo. Lo que es casi equivalente a decir que el ser humano es el que es capaz de hacer el bien y de hacer las cosas bien. De hacer el bien y de hacer las cosas bien. Y hay una continuidad entre una cosa y la otra, y entre las dos se da cuenta del gesto educativo fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep María. Si hay alguna intervención breve y mientras pasamos el micro, yo voy a aprovechar ya para hacerte una pregunta. Al hilo de tu comunicación, ¿se está deshumanizando la educación en este momento que tu final de conferencia nos lleva a ver un mundo como muy polarizado, ¿no? Con aspectos de mucha belleza seguramente, pero también aspectos en este siglo muy duros, ¿no? Y muy feos, muy inmundos, al menos por la parte que nos toca a nosotros. ¿Se está deshumanizando la educación? A ver, yo creo que en general las cosas han ido siempre mal. Han ido siempre mal. Es decir, en el mundo, ¿qué significa eso? Que en el mundo ha habido siempre ha habido mucha violencia, mucha injusticia, mucho sufrimiento. Siempre ha habido mucha violencia, mucho sufrimiento, mucha oscuridad, siempre. Y esto es lo que hace que tenga cuidado en no plantear nunca una especie de contraste entre un pasado que estamos perdiendo y que era mejor y un presente que es mucho peor. O sea, esta dicotomía yo no la hago nunca, precisamente por este motivo, porque no creo que el pasado fuese mejor. Entonces, lo que digo es que las cosas en general siempre han ido mal, pero siempre ha habido gente que ha trabajado muy bien, siempre, ¿no? Y ahora también. Es decir, siempre ha habido gente, muy buena gente, y hay gente que ha ayudado mucho, gente que ha sabido gozar de la belleza del mundo y compartir esa belleza y crear más belleza. Y este es el motivo por el cual estamos aquí. Estamos aquí porque ha habido gente y hay gente que es muy buena gente. Entonces, ahora como siempre. Entonces, eso es lo que, en cierto modo, da esperanza. Es decir, las cosas van mal, pero hay cosas que se hacen tan bien, hay gente que trabaja tan bien, hay tanta generosidad, hay tanta bondad, hay tanto valor, hay tanto coraje,
hay tanta humildad también, ¿no? En el sentido bueno de la palabra, que todo eso que podemos llamar en general pues, el bien o la bondad, todo eso hace que, a pesar de que el mundo no está bien, merezca la pena vivir y podamos tener esperanza. Por favor, tenemos 2 manos. Buenos días y muchísimas gracias. Yo tengo una inquietud, tensión, que no he reflexionado demasiado, pero que a veces me viene a la cabeza a nivel filosófico y estético. En la ponencia yo encontré esas 2 dimensiones fundamentales y las vi como muy platónicas, ¿no? En la idea del bien, de lo justo, de lo bueno. En este sentido, yo creo que la pedagogía y la educación social, en sus fines, busca eso, pero tendríamos que transitar más lo caospoético que lo cosmopoético, pienso yo. O sea, trabajar desde una dimensión teórica, filosófica, epistemológica, no de lo praxiteliano, de lo perfecto, de lo bueno, sino de todo lo contrario. O sea, de el tránsito de la práctica y de la teoría, de lo isomorfismo, de lo disruptivo, de lo picasiano, ya que estamos en Málaga. O sea, trabajar más desde no aquello que se vincula a la perfección y además desde un concepto cerrado. O sea, estamos comentando que hay personas que hay personas que tienen tensiones como todas las personas, van manteniendo tensiones entre lo bueno y los miedos, las dificultades y los errores. Quiero decir con eso, la pregunta, conclusión, ¿no sería necesario formarnos y reflexionar más sobre la necesidad de una filosofía y una epistemología centrada en el caos más que en el cosmos, aunque el cosmos sea el fin? Esa sería mi pregunta. Gracias. Luego tenemos otra por aquí y será la última, para cumplir horario. No es fácil responder a preguntas porque no es fácil. En general hay una dificultad que tiene que ver con la paciencia del pensamiento, Es decir, hay que tener tiempo para entrar en las cosas. Entonces, yo soy consciente de que apenas he hecho una pequeña introducción a lo que quiero decir. Y tú creo que haces como, o sea, tienes ganas de decir algo, entonces haces de lo que yo he dicho una especie de descripción con la que no me siento muy cómodo y planteas una dicotomía con la que tampoco me siento muy cómodo, pero ya has dicho lo que has dicho. Entonces a ver, para intentar responder algo, ¿no? O sea, yo creo que lo que digo, o sea, que entrar en un pensamiento es tener paciencia, primera cosa, y no precipitarse, y no comparar antes de la cuenta. Yo a mis estudiantes les digo, no comparéis. Voy a comparar este autor con otro. No compares. Tú primero entra, ten paciencia, y luego ya compararás. Pero bueno, voy a responder solo algo breve. El término caos puede utilizarse de formas muy distintas. Entonces, depende de cómo se utilice. Si se utiliza, como hago yo, en sentido clásico, es decir, tal como se hacía por parte de los griegos, caos significa oscuridad y abismo. Entonces, este es el contraste, es decir, no es el cosmos, no es el cosmos en el sentido platónico o el bien. Eso eres tú quien ha hecho esta simplificación. Yo hablo de lo cósmico. Es decir, hay, por ejemplo, hay un pasaje muy bonito de Jenofonte donde habla de Sócrates y dice, Sócrates un día va a una casa y entra y era como, bueno, estaba en la cocina y dice que Sócrates pensó, esta cocina es cósmica. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad no se utilizaba el cosmos, el caos, como sustantivos, sino como adjetivos, como
adjetivos sencillos. Es como cuando decimos, pues esto está bien, ¿no? Está bien ordenado. En catalán tenemos una palabra que se llama, es parecida a algo bien ordenado, algo armonioso, es endreçat, algo, bueno, y es esto. Entonces, Sócrates en esa casa decía, esta cocina está bien, se está bien en esta casa porque es una casa cósmica, es bonito. O sea, es adjetivo. Entonces, está lo que tiende a ser más ordenado, más armonioso, y lo que tiende a ser más caótico y finalmente lo peor, o sea, cuando es el sustantivo, es lo oscuro y abismal. Entonces, ¿qué hace el griego? Siempre intentar plantear un tipo de desplazamiento hacia lo cósmico para evitar esta especie de abismo negro y tal. O sea, ya está. Que contemporáneamente se haya hecho una especie de redefinición de lo caótico como algo semejante o que se acerca más, digamos, a lo más azaroso, a lo fractal. Bueno, pues es una variación, ya la entiendo, pero yo no iba por ahí. Buenos días. Yo, como usted ha dicho que es bonito reconocer, ¿no? Pues yo le querría agradecer este rato tan bello y tan profundo, ¿no? que hemos tenido esta mañana, así a primera hora, ¿no? Y después, bueno, pues según estaba escuchando su discurso, ¿no? Claro, de manera inevitable intentaba llevarlo hacia lo pedagógico, ¿no? Y en cómo conciliar estas verticalidades individuales, ¿no? Con las horizontalidades más colectivas o más comunitarias. Yo echaba de menos una palabra, ¿no? que es justamente esta, la palabra, el diálogo, ¿no? que es lo que en principio, ¿no? esta razón más dialógica que siempre en pedagogía social intentamos aplicar, ¿no? Quizá luego ya he entendido por qué no lo ha citado usted, ¿no? Quizá por este exceso verborreico que muchas veces manejamos, ¿no? desde lo académico, pero no sé si quizá se podrían encontrar otros puntos de encuentro que fuesen más allá de la palabra o realmente la palabra sigue siendo pues, nuestro vocabulario y nuestro diálogo para entendernos entre nosotros y con el mundo, ¿no? Esta era mi pregunta. Bueno, sí, gracias por el comentario primero y luego, es verdad que no he utilizado el término diálogo y tampoco creo que he utilizado el término palabra, pero sin embargo estaba presente todo el rato porque, digamos, estos vínculos, ¿no? Es decir, estos vínculos, ¿cómo se crean estos vínculos? Pues a través de la palabra, incluso diré, como tú misma has señalado, o sea, palabra, no lenguaje. El lenguaje ya es un poco más abstracto, pero la palabra, es decir, los vínculos que creamos entre nosotros son vínculos que se dan muy a menudo a través de las palabras de verdad, ¿no? Es decir, que tampoco hace falta, ya no hace falta, porque si no son de verdad no son palabras. Pero palabra de verdad, cuando se habla de verdad, hablar franco, hablar sincero, ¿no? Es decir, palabras de verdad, no esta verborrea academicista, no, palabras de verdad, palabras que salen del corazón, palabras que son de verdad, simplemente, palabras sinceras. Y es obvio que el diálogo en este sentido, es decir, el diálogo es la creación de vínculos, Incluso, o sea, y está muy bien, es decir, bueno, dos cosas breves, pero es creación de vínculos a través de las palabras de verdad, palabras sinceras, palabras que no son lejanas del silencio, no están lejos del silencio, porque el silencio y la palabra van juntos. O sea, es verdad que la palabra, es decir, el momento del habla, pero el habla está a menudo, en el mejor de los casos, bañada de silencio. El silencio se parece un poco a lo que decía de la soledad y la compañía. La soledad y la compañía no están en oposición, sino que una va junto con la otra. Ocurre lo mismo con la palabra y el silencio. O sea, es uno junto a otro, ¿no? Pero la otra cosa que quería decir, la palabra diálogo, además, me interesa muchísimo porque, si bien es cierto que con ella entendemos a menudo esta relación intersubjetiva, es decir, de
uno que se dirige a otro y otro que en cierto modo responde, una especie de puente, de interpelación y de respuesta. Y al revés, hay todavía una manera de entenderlo que es complementaria, no es tampoco opuesta, que es muy pertinente y también muy bella. Diálogo, en verdad, literalmente, no significa una acción entre dos. Este día, el día del diálogos, el día, no es algo relativo a la diada, no. Es a través de. O sea, diálogo significa a través de la palabra. A través de la palabra. Entonces, ahí también se abre una dimensión muy bonita de lo que es crear comunidad. Creamos comunidad cuando entre todos o entre algunos, o sea, entre tú y yo, entre nosotros, hacemos un esfuerzo a través de la palabra. No es que nos digamos palabras uno al otro, sino que hacemos un esfuerzo a través de la palabra. Esto es todavía más bonito, porque a veces se entiende el diálogo como yo digo la mía y tú dices la tuya. No, o sea, vamos a esforzarnos para entre los dos hacer un camino mediante, a través de la palabra misma. Bueno. En estos tiempos de gran presión por la innovación, especialmente en el sistema educativo, resulta, el otro día compartíamos con los compañeros que en muchas de nuestras investigaciones, no me refiero solo a las de mi grupo, que sí han ido por allí, pero también muchas de las vuestras que hemos ido leyendo, investigaciones multimétodo y 1000 cosas más, acabas descubriendo como lo más esencial el acompañamiento, con lo cual dices tanto ejercicio para llegar aquí, ¿no? En todo caso, creo que muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.